Hola, buenas tardes. Pasar lista de los que no vinieron, a todos esos les quito el saludo. Así de simple, porque Carmen Gloria tuvo un lleno total. No espero menos. En realidad, la mesa de hoy, la charla de esta tarde, decía prácticas creo que es esencialmente la continuidad de lo que hicimos hoy a la mañana. Seguir hablando de cómo llegar a coproducir más y mejor en la realidad que tenemos en toda Iberoamérica. Así que creo que vamos a empezar. Falta un teatro latinoamericano acá, no hay uno solo en este, pero entonces vamos a empezar por Jorge Cuya, director general del Teatro de las Arts de Valencia. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿No? ¿No? Sí. Bueno. A ver, yo voy a contar experiencias, ¿no? Experiencias que he tenido, no en el Palau de les Arts, pero sí en mi anterior puesto en los teatros del Canal y el Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial, que hicimos coproducciones con Latinoamérica, y un poco cómo se perfilaron esas coproducciones y cómo llegamos a diferentes acuerdos. El primer caso, y ya teníamos problemas con los dólares, fue creo que en 2013, que fue la coproducción de Pepita Jiménez de Albéniz. La hicimos con el Teatro Argentino de La Plata. Fue una petición que nos hizo el Teatro Argentino de La Plata. Yo había estado tiempo antes, había llevado una grabación que en la orquesta y el coro de la Comunidad de Madrid habíamos hecho de la Pepita Jiménez, y la grabación les gustó, les pareció interesante y me plantearon poder hacer una coproducción de este título singular de ópera española, cantada en inglés, porque Albéniz originalmente la escribió en inglés porque tenía un mecenas que le pagaba y tal, y entonces está escrita en inglés. Y bueno, pues nos pusimos a hablar de esta coproducción. En primer lugar, el primer planteamiento fue: nosotros podemos coproducir, pero no podemos pagar nada en dólares. Tenemos que buscar un modelo de coproducción donde nosotros no podemos pagar nada que no sea en pesos. El Teatro Argentino quería un director de escena español, apuntaba alto, pero salió bien. El primer nombre que se puso encima de la mesa fue Calixto Vieito. En ese mismo momento yo le escribí a Calixto me contestó y me dijo que había también escuchado el disco, que le interesaba y que a la semana siguiente nos daba las fechas. Con lo cual ya teníamos el director de escena, ya sabíamos que su equipo creativo pues sería con los habituales que trabaja Calixto, que suelen ser centroeuropeos, pero el primer problema que se nos planteaba es que, claro, todo ese equipo creativo cobraba en euros, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo de coproducción que consistía en que desde España pagábamos todos los cachés del equipo creativo, todos pagábamos, incluso metimos en aquel paquete el director musical que lo estrenaba en La Plata, ¿no? Él se hacía cargo de viajes y hoteles, y luego él construía. Toda la construcción toda se hacía en La Plata. Posteriormente la producción viajaba a Europa, viajaba a Madrid, se quedaba en Madrid, y esos costes evidentemente iban por cuenta de Madrid. Y así cerramos la coproducción, es decir, nos adaptamos a las realidades que tenían, ¿no? Ellos tenían talleres, podían construir, pero lo que no podían era pagar un equipo creativo ni pagar a nadie en dólares. La verdad es que la producción salió redonda, salió muy bien. Luego recibimos un premio en España, el premio que daba Oviedo a la mejor producción de ópera española, y la historia salió bien. Solo tuvimos, por lo que se hablaba esta mañana, solo tuvimos un problema, ¿no? Que era la aduana, ¿vale? El problema de la aduana era que nuestro convenio o nuestro contrato de coproducción no contemplaba el coste, contemplaba lo que cada uno
iba de los gastos que se iba a hacer cargo, pero el contrato no contemplaba lo que se pagaba ni lo que iba a costar la construcción y demás. Como la exportación era definitiva porque no había cuaderno ATA, porque no volvía a La Plata, entonces en la aduana se generó un problema porque ¿qué vale esa exportación definitiva? Porque hay que tributar en base al coste. Y ahí fue donde tuvimos cuestiones, con lo cual este tema de las coproducciones, que los contratos siempre estén cuantificados, porque si no, luego en las aduanas, sobre todo si las escenografías, en este caso, creo que fueron, no recuerdo si fueron 4 o 5 contenedores, luego se generan algunos problemas. La segunda experiencia, que fue más tarde, que fue en 2018, nosotros en el Festival de San Lorenzo del Escorial, todos los años en verano hacíamos una ópera, normalmente alquilábamos una producción o a veces reciclábamos una producción, pues hemos jugado con diferentes posibilidades que hacíamos entre el Festival del Escorial y la Quincena Musical de San Sebastián. En un momento determinado, hablando con Augusto, Augusto dice, ¿y por qué no coproducís con el Colón? Y yo le digo, pues Augusto, pero es que las posibilidades económicas que nosotros tenemos de hacer una producción no tienen nada que ver con los costes que va a tener una producción para el escenario del Teatro Colón, ¿no? Bueno, pero dijo, bueno, ¿cuánto dinero os va a costar a vosotros de alquilar más los gastos extras y demás? Y le dije, pues aproximadamente nos gastamos unos 50.000 euros. Entonces dijo, pues hagamos una coproducción donde vuestra aportación es de 50.000 euros. Y así nos pusimos a trabajar en esta coproducción, que fue La Italiana Argel, que dirigió Joan Anton Recci. Y buscamos también un equipo artístico mixto para que había unos costes que fuesen argentinos y que no tuviésemos el problema de los euros en este caso. Luego pusimos también, la segunda cuestión era, pero ¿de cuántos contenedores estamos hablando? Y ahí fue cuando hicimos un trabajo de producción con el director de escena y con el escenógrafo y la figurinista, y les planteamos que la producción tenía que entrar en un contenedor, porque no íbamos a pagar 2 contenedores ni 3 contenedores. Tenía que ser una producción ideada para entrar en un contenedor. Y así se hizo. Así se hizo. La producción vino al Escorial en un único contenedor, lo hicimos en el Escorial, lo hicimos en San Sebastián, en Donosti, y luego volvió para Buenos Aires. La verdad es que funcionó muy bien. Fuimos al estreno a Buenos Aires y era increíble ver, porque claro, no eras consciente de lo que veías, pero es que era papel. Era papel. Tú te sentabas en el patio de butacas y no eras consciente de que la escenografía era de papel. Tenía elementos corpóreos, evidentemente, pero todo lo que ocupaba el gran volumen era de papel pintado, muy bien pintado, con un gran acabado, y que no te das cuenta. Pero bueno, hubo un trabajo previo y de concepto y de realización para que pudiese entrar en un único contenedor, porque entonces sí que los costes, si empezábamos a hablar, bueno, en este momento sería imposible de pensar, porque en aquel momento el contenedor era caro, pero no es lo que cuesta hoy un contenedor. Y bueno, pues este fue un segundo modelo que también hicimos con el Colón para poder llevar a un acuerdo, una coproducción y que pudiese salir adelante. Hago un detalle acá, que en el acuerdo que hicimos, ellos no podían pagar nuevamente escenógrafo, vestuarista. Entonces, en el contrato original lo hicimos por las 3. Era un contrato donde diseñaban algo para 3 lugares. Entonces, los festivales no volvieron a pagar. No pagamos la creación, porque aquí hay un tema de las coproducciones que yo creo que es de las coproducciones o es de las producciones, que es dejar muy claro en los contratos los temas. Hay una cosa que me da mucha rabia, que es que te vayas a alquilar una producción y que te digan lo que te cuesta el alquiler, pero no sepas lo que te va a costar el equipo creativo. Entonces dejamos muy claro que había un concepto que era la creación y que había un concepto que era el ensayo. El director de escena tenía un caché de creación y de ensayo. Cobraba la creación y el ensayo en Buenos Aires como parte de la coproducción y luego había un caché ya pactado para el ensayo en el Escorial. Es
Es decir, que teníamos muy claro desde el principio y así se pactó para que no hubiera problemas. En el contrato nuestro en Buenos Aires, ¿se escucha? No. Bueno, en el contrato nuestro en Buenos Aires cedía los derechos al Teatro Colón. Es decir, le pagábamos un caché y en ese cedía los derechos para las 2 reposiciones, pero estaba por contrato desde el principio. Y solo para esos 2 coproductores. Si después iban a un tercer lugar, cobraban regalías, que también creo que estaba especificado que era del 50% del primer caché. Pero bueno, para mí eso es fundamental cuando se pacta una coproducción y es poder pactar con el equipo creativo lo que se va a cobrar de las reposiciones. Es una cuestión de hablarlo y negociarlo. Siempre es un problema, ¿eh? Yo llevo haciéndolo unos cuantos años. Bueno, ahora he llegado a Valencia y ahora aquí se funciona de otra manera, pero cuando estaba en el canal yo siempre lo pactaba, ¿no? Pactaba en los contratos, incluso con Calixto Vieito, en aquel contrato de La Plata se pactó lo que él cobraba por la creación y lo que él cobraba por el ensayo. Es decir, que cada vez que se repone y tal. No sé, yo por contaros un caso de Calixto, sé que en algunos teatros, como por ejemplo el Liceo, a Calixto le pagan por día que va a ensayar. O sea, tienen pactado, porque como luego hay directores que dicen que van a ir y luego no van, pues hay ya teatros que directamente penalizan el hecho de no ir a ensayar porque pues, pueden pasar estas cosas. Estos temas, según la producción, según con el equipo creativo que trabajes, es importante. De cualquier manera, yendo ya a otro modelo, al actual, el modelo de coproducciones que se hace, nosotros, por ejemplo, este año en Les Arts, de las 7 producciones que estamos haciendo de ópera, 3 de ellas son coproducciones. Hemos hablado de Bolena, que le hemos hecho con Ámsterdam, la Incarnación Epopea, que hemos hecho con el Festival de Aix, y el Hernani, que hemos hecho con la Fenice, que estrenamos el mes que viene. El tema es que en este momento hay, en el concepto de coproducción que se está manejando en Europa, el tema, más que la coproducción, el tema es quién lidera la coproducción. Porque el que lidera la coproducción, evidentemente, va a tener más gastos que nadie. Eso en algunos casos se ve reflejado en los contratos de coproducción y en otros los coproductores lo que dicen es yo puedo aportar tanto. Entonces, evidentemente, cuando se pacta los porcentajes para las recuperaciones por los alquileres, eso se ve reflejado. Es decir, no es lo mismo liderar, porque el que lidera siempre le va a costar más, porque aparte es donde se ensaya y es donde al final se tienen más imprevistos que cuando ya está estrenado y ya se sabe la problemática que puede haber. ¿El qué? ¿Desafíos? ¿Qué otros desafíos hay en Europa para coproducir que son distintos a los nuestros? Te pregunto, además del que acabas de decir, ¿de quién lidera? A ver, en este momento el tema que hay es que normalmente las coproducciones, las que estamos recibiendo nosotros, no hay coproducciones que sean menos de 4 o 5 contenedores. Y los trailers en Europa se han disparado absolutamente los precios. Ya no te digo si vienen del Reino Unido, que es mucho más costoso, pero es que de traer de un Múnich en 2 años se ha disparado los costes por 2 y por 2,5. Entonces, en este momento hay un problema también de costes importantes. Dependiendo del tamaño de la producción, pues, hombre, nosotros bueno, participamos en la coproducción de la trilogía de Tudor con Ámsterdam, que hemos hecho Ana Bolena, la temporada que viene es María Estuarda y la otra y tal. El equipo creativo es el mismo para los 3 títulos. Ellos juegan con la base de la escenografía, es más o menos la misma. Yo en un momento determinado me planteé, oye, ¿y por qué no construimos aquí y nos evitamos y tal? Luego vienen los segundos problemas, que son las calidades de las construcciones, ¿no? Hay teatros que construyen muy bien. O sea, en lo que viene de Ámsterdam, lo que viene de Múnich, las construcciones son impecables. Nosotros, en los teatros españoles, que somos teatros públicos, que estamos sujetos a la ley de contratos del sector público y de una licitación y no sé qué, a lo mejor te sale rana. Entonces dices, bueno, pues no me la puedo jugar. ¿Vale? Entonces, así. Entonces, retos, habrá más, pero vamos, estos son los que nosotros tenemos encima de la mesa. Antes de seguir, cuento una anécdota porque también es un tema.
que surgió en la coproducción de Italiana y un poco referencia a lo que hablaba Ramiro hoy. El Colón, que es de la vieja tradición italiana de los teatros de producción, tiene por regla, como una regla no escrita, pero que todo el mundo, lo genérico no se envía. Y toma como genérico zapatería y peluquería. Entonces, lo da por sentado de que en una coproducción no va a enviar ni zapatería ni peluquería, ni tampoco va a recibir. Como fueron mis primeras dos experiencias, el ascenso y caída de Mahagoni, que yo recién llegué al teatro en 2017, y en 2018 la zapatería. A partir de entonces, en los contratos de coproducción, si es para un teatro que no tiene peluquería o que no tiene zapatería, o simplemente quiere recibirla, se estipula en el contrato, porque si no, el departamento técnico no admite que salga nada ni de zapatería ni de peluquería. Isamay, tu experiencia. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de mi experiencia en el Teatro Villa Marta de Jerez, que está al sur de la península, iba a decir ¿no? Canarias está más al sur que nosotros, pero al sur de la península, y ahora vamos a cumplir 27 años y empezamos el proyecto en una ciudad, Jerez, que no tenía tradición lírica ninguna, y nuestro proyecto se basó en hacer una temporada estable de lírica y de zarzuela, y en hacer también un proyecto en torno al flamenco, que sí que era autóctono. Jerez es como uno de los sitios claves en la historia del flamenco, ¿no? Y hacemos un festival internacional anual bastante importante dedicado al baile y la danza española. Con respecto a la lírica, nosotros estratégicamente, cuando empezamos hace 27 años, decidimos producir títulos con un ritmo muy calmado, era el ritmo que nos podíamos permitir, porque somos un equipo pequeño, y decidimos producir porque somos un teatro de tamaño medio, y nosotros cuando empezaba a hacer lírica un montón de teatros de tamaño medio en España, y no había producciones en España, exceptuando los teatros a los que ya nosotros no podíamos, simplemente por una cuestión de tamaño, pero también económica, competir, como era el Liceo o el Teatro Real, que se abrió después que nosotros. Entonces nosotros empezamos a producir al principio con una estrategia de títulos clásicos, porque allí no se había visto nada, y cada 2 años, cada 3 años nos planteábamos hacer un título. Y por supuesto que desde el principio queríamos coproducir. Nos fue muy difícil al principio encontrar compañeros de viaje, ahora ya no tanto. Y el caso es que nuestras producciones se convirtieron en nuestra marca de cara al Estado, al resto del Estado, y para nosotros fueron un valor estratégico de mantenimiento de la temporada, porque pongo un concepto que ahora está muy de moda, que es el concepto de la sostenibilidad, y pensándolo creo que nosotros fuimos muy sostenibles desde el principio, porque nuestras producciones no solo las reponíamos habitualmente, cada 3 años, cada 4 años. Nuestra Traviata se ha puesto 4 veces en estos 27 años, la Carmen, cerramos ahora con Carmen, títulos muy de tradición, que siempre cada 3-4 años puedes tirar de ellos, pero además se convirtieron en una carta de presentación del teatro y de una manera de hacer para el resto de España, porque viajamos prácticamente, creo que a casi todas las comunidades. Intentaba recordar hoy, menos creo que a la Comunidad Valenciana, que no hemos estado. Hemos estado en todos sitios, en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cataluña, en Canarias, Tenerife, en Las Palmas, viajaron a muchos sitios y siguen viajando. Esto ha significado para nosotros algo muy importante, no solo justifican nuestro esfuerzo al hacerla, sino también nos dan recursos para seguir haciendo. O sea, se han convertido en algo así. Ahora, en los últimos años, siempre intento
pensar muy bien qué título hacemos, qué hacer, me parece muy importante, y con quién hacerlo. Porque qué hacer, yo siempre miro qué hay, qué no hay. No me y aún así nos equivocamos porque no nos comunicamos suficientemente. Y ahí ahí hay un problema, ¿no? No sabemos mucho lo que va a hacer uno o lo que va a hacer el otro. Y entonces, pues a veces hacemos, yo digo, no esfuerzos inútiles, pero cuesta mucho hacer una producción y de repente, pues yo hice Manon este año pasado y de repente me enteré que iba a haber otra Manon que estaba coproducida, que venía a España y tal, y no lo sabía. A lo mejor si lo hubiera sabido no hubiera hecho Manon. Creo que esta es una mala práctica que podríamos resolver muy fácilmente con las redes que tenemos, muy fácilmente. Pienso mucho en lo que voy a hacer porque necesito que lo que vaya a hacer desde Jerez sea sostenible económicamente, sea rentable, la pueda yo reponer, pero también la pueda mover. Y también me parece que el criterio de sostenibilidad, que me parece muy pertinente además hablarlo desde aquí, ¿no? Porque Flavia Manaos habló mucho de eso, ¿no? El criterio de sostenibilidad es muy importante tenerlo en cuenta hoy más que nunca, que se nos va a medir por eso inmediatamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que ahora mismo yo puedo coproducir, pues no sé, con Polonia, con Lituania. Pero digo, pero tú has pensado qué tienes en común con Polonia, con Lituania, o qué te va a costar traerte la producción de Polonia o de Lituania. Creo que tenemos que mirar más hacia los socios más cercanos o con los que nos unen relaciones y repensar muy bien cómo lo hacemos. Si nosotros vamos a hacer una coproducción con ustedes, con Latinoamérica, creo que lo ha dicho él muy claramente, hay que pensar muy bien el tamaño, la medida, los equipos, para justificar nuestra inversión y nuestro gasto, porque nos van a evaluar, yo creo, a todos por eso desde ya. Y creo que es uno de los conceptos que más vamos a tener que tener en cuenta en el futuro. Y bueno, nosotros hemos coproducido mucho con los teatros andaluces, que hay distancia suficiente como para que podamos hacer incluso los mismos títulos en la misma temporada, y hay público para Málaga, y hay público para Córdoba, y hay público para Jerez. Con ellos hemos hecho varios proyectos y bueno, el último ha sido, siempre intentamos o que tengan sentido. Hicimos una casa de Bernarda Alba, no cabía la de la Zarzuela, hicimos una, nos parecía un título que podíamos asumir teatros andaluces, y la última ha sido Diálogos de Carmelitas, que era un título que nos pareció muy singular, se podía hacer todo con cantantes españoles, y bueno, nos fue premiado en la última Ópera 21. Nos quedó bien, pero creo que no nos premiaron solo porque nos quedara bien, que nos quedó muy bien artísticamente, gracias, pero sobre todo nos premiaron, yo creo, por otra de las cosas que considero buenas prácticas. Nos premiaron por haber mantenido el compromiso que teníamos adquirido antes de la pandemia, cosa que después de la pandemia pasó de todo. Y luego, por haber mantenido el compromiso, por haberlo mantenido con los cantantes, con los coproductores, aunque tuvimos que retrasarlo un poco, y por la audacia, ¿no?, de hacer un título singular. Y por eso digo mucho que hay que pensar qué hacemos, porque hacer por hacer ya hay mucho en el mercado. O sea, creo que tenemos que pensar esto muy mucho todos, ¿no? No hay que hacer por hacer, hay que rentabilizar lo que ya existe. Y luego en Barcelona, a mí me quedó muy claro un concepto, y ya con esto acabo. Nosotros reutilizamos, y me explicaron muy bien que era reutilizar y no reciclar, porque reciclar implica destruir de alguna manera, aunque sea sosteniblemente, pero reutilizar los elementos. Nosotros lo hacemos habitualmente porque no somos un teatro rico en Jerez, y entonces, pero yo intentaba que no se notara, porque este complejo de pobre, ¿no?, que no se note en esta producción que he utilizado, este muro o esta puerta de aquel sitio, lo transformábamos y todo eso. Y de repente en el foro hace un año en Barcelona, vino una chica que nos contó todo el tema, muy interesante. Bueno, ella fue muy revolucionaria en muchas cosas que dijo, pero algunas realmente
a mí me dieron que pensar, ¿no? Y venía de aplicar algo así en la Ópera de París. No duró mucho en la Ópera de París porque sus conceptos eran demasiado revolucionarios, ella misma nos lo contó, pero ella nos dijo que había que poner en valor esta reutilización del material. El hacer el material cerca, esto que por ejemplo Manaos hace, dar trabajo cerca, utilizar materiales cercanos y sobre todo reutilizar los materiales. Desde entonces yo ya pongo en mis programas, esta producción se reutilizó en un 50% de materiales que ya existían. Esta producción reutilizó, y lo digo con orgullo, y esto socialmente también se está valorando ahora mucho, porque no sé en Latinoamérica, pero me imagino que también nosotros tuvimos un gran cambio con entrada del movimiento Podemos, no sé si lo conocen, del partido, que cuestionaba mucho todo este tema de los gastos líricos, y el tema de la reutilización fue muy interesante para ellos. Cuando ellos ven esto, les parece que, y es verdad, que lo estamos haciendo bien, no es que les parezca, es que creo que hay que poner en valor eso, porque hacer y continuamente construir y destruir, aunque ya sé que cuesta mucho almacenar, pero creo que es un tema que tenemos que plantear. Así que yo creo que, bueno, Okay. he apuntado... No, antes de... Sí, muy bien. Buena idea lo de... Me gustó eso. Mucho, mucho. Esta producción está muy buena idea. Dos cosas antes de ir a David. Isamay plantea, que yo lo voy a plantear desde otro lugar, la falta de coordinación, el pienso de lo que hacemos, pero hay una realidad muy importante, que es mejor decirlo así, sobre la mesa. Los directores y los programadores, las directoras y las programadoras, somos gente muy vanidosa. Entonces, aunque sepamos disimularlo, aunque esté controlado, aunque algunos no lo sean tantos, otros sí, y cada uno quiere que su temporada sea la mejor del mundo, la distinta, la más original. La coproducción exige como primer término, como primera condición, que hoy lo decían en la mañana, estar abierto a la cooperación, pero además exige renunciar a lo propio y abrirse a que juntos vamos a hacer algo o mejor o no mejor, pero vamos a hacer una cosa diferente. No es un ejercicio fácil. De verdad lo digo, porque en general, por supuesto que no somos patológicos. Los hay también, pero no somos patológicos. Pero hay que hacer un esfuerzo de sobreponerse a lo que uno quiere, a lo que uno piensa, a lo que uno imagina. Y abrirse a construir con otros. Es como un ejercicio de empatía, pero no sé si es de empatía, porque no es ponerse en lugar del otro, sino abrirse a construir algo nuevo juntos. Y eso me parece una de las cosas fundamentales a la hora de pensar qué vamos a coproducir. Dejo esto por acá, que lo quería decir porque vos lo hablabas y yo pensaba que todos podríamos compartir las ideas que tenemos para el 24 y el 25 y hacer un esfuerzo, y es verdad que tenemos que tener la herramienta, ok, podemos crear un lugar donde todos podamos compartir lo que queremos hacer, pero también todos tenemos que abrirnos a recibir algo de otro para poder llegar a algún lugar juntos. Que es el ejercicio que contaba Jorge, que en realidad lo hizo él. Queremos hacer esto, ¿cómo podemos hacer para lograrlo? Y ahí empezamos a construir, pero siempre tiene que haber algo de abrirse. O pienso en Riper Piedade. Cuando el Colón quiso hacer Piedade, era en el marco de la temporada de cámara. El compositor se encargó de hacer una versión de cámara para que el Colón pudiera hacer ese título, que es también otro desafío que tiene Brasil y Portugal. Tenemos la zarzuela, tenemos la ópera en todos los idiomas, pero ningún teatro de habla hispana se plantea fácilmente hacer un título de ópera brasilera u ópera portuguesa. No tenemos problema hacer ópera en italiano, alemán, francés y hasta en ruso,
Pero si nos dicen, vamos a hacer un título en portugués, no sé si lo pensamos de verdad. David, vos tenés una característica, que es, tenés pie en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa. ¿Cómo es esa triangulación en México, Ópera de Santa Fe, San Diego o Dallas, ¿no? Dallas y Múnich. Sí, muchas gracias. Y qué bello segue, porque de verdad concuerdo mucho con Agustín, ¿no? Que Augusto, siempre. ¿Cuántas veces? Vamos ya, muchas. Es que eres Agustín el mexicano, güey. Esa es la verdad. Tienes caras de Agustín. Anyway, sorry. Ya. Sí, yo trabajo con gran bendición del Señor, no sé por qué, en la Bayerische Staatsoper, en Dallas, en Nuevo México, en Santa Fe y en Atlanta. Y me ha permitido esa gran bendición solucionar, o sea, hacer una propuesta. Y yo titubeaba mucho decir la verdad, porque dije, es que va a sonar comercial. Y el comercial lo traigo con mi otra compañía, ¿no? Con Bolero. Pero esta parte sí es una solución al gran problema que tú dijiste, la vanidad, el ego, el taste artístico, el feeling, la comunidad artística que se necesita para programar una producción de miles de dólares o de millones de dólares, dependiendo en la liga que juguemos, ¿no? Y con todos los conglomerados, ya no digamos aduana y no, ya nada más el decir va. Es todo un Game of Thrones, que yo le llamo a hacer estas negociaciones, ¿no? Pero yo con el testimonial que les quiero contar de cómo trabajo con estas 4 compañías, les quiero a lo mejor decir, podemos pensar diferente. La ópera necesita un poquito de pensar, o un monchito, como decimos en México, de pensar diferente, porque se nos está acabando la audiencia, se nos está acabando los fondos tan tremendamente, y la gran generación del empresario se está yendo, y en muchos casos en Estados Unidos los que lo suceden son los chicos que solo generan revenue, pero sin importar el arte. Entonces se ha vuelto, al menos en Estados Unidos, muchas cosas, a veces no siempre ópera, ¿no? Entonces la gran solución que ha existido, que yo le digo Serge Dorney, siempre me cambió la vida, fue el día en que Serge Dorney es mi jefe en la Bayerische Staatsoper en Múnich. El día en que me llevó a ser casting director ahí en el 2019 y luego me dejó irme a Santa Fe en el 20 cuando no conseguíamos vacunas para mi hijo. Mi hijo tiene unas enfermedades particulares, entonces no me podía mover a Alemania. Y en Estados Unidos sí teníamos esa medicina, pero me dijo, no te vayas, porque ya te entrené, ¿no? Ya tenemos un taste artístico tú y yo. Ya sabes cómo me gustan los cantantes, ya sabes, tú ya sabes también ya te entrené cómo ver muchas cosas de dirección de orquesta, de dirección de set. No sé, la verdad que era un jefe que me enseñó muchísimo en ese entonces. Y entonces platicándolo con mis jefes en Dallas, porque yo todavía seguía colaborando en Dallas, por la manera en la que las transiciones en posiciones en Alemania, ¿no? Que tú entras a trabajar como 2 años antes de que empieces oficialmente el trabajo. Dallas me dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no hacemos el mismo deal que tienes tú con Múnich? No te vayas. O sea, vamos a tener ya, o sea, y aquí viene una cosa muy importante, porque todas las posiciones que yo tenía, pues era o el director de casting o el director de artistic, whatever, era el artistic person, ¿no? De esa compañía. Entonces, todas esas compañías hicimos un deal para que tuvieran unos equipos de trabajo independientes, pero que compartiéramos deals de inteligencia artística, de económica, de donors, de todo, para que de verdad empezáramos a funcionar como un cartel artístico para unificar producciones artísticas. Y entonces de aquí, y ustedes no me crean a mí, vean los calendarios que van a salir en 4 o 5 años. Dallas y Atlanta, el caso que les quería comentar, acabamos de hacer en enero, abril, hicimos Rheingold. La producción artística fue del director artístico de Atlanta, Thomas Woolum, pero era mejor para Atlanta que se estrenara en Dallas.
Y en Estados Unidos era muy raro, porque generalmente una audiencia del sur del Estados Unidos no se comparte tan bien, ¿no? El ego de tener la primera producción obviamente era importante. ¿No se comparte? No. Son diferentes, pero cerquita. Los donors están cerca. Entonces el ego era diferente, a ver quién tiene la primera producción generalmente. Pero aquí nos bajamos el ego porque todos trabajamos juntos. Entonces había una posición entre cada casa de ópera que decía, mira, es que si queremos trabajar con Atlanta, tenemos que trabajar así. Y si queremos trabajar con Múnich, tenemos que trabajar acá, y tenemos que trabajar acá. Y todos tienen a la mera hora un cierto goal que cruza el X y el Y. A Múnich le interesa que sus producciones al menos salgan una vez. Tengan poquito dinero o mucho dinero. Hay un mínimo de seguros de y si podemos encontrar igual, jugamos con ustedes, ¿no? Ahorita vamos a llevar a Dallas, a Barrikovsky y a un nuevo Peleas, que nunca podíamos tener ese acceso en Dallas, pero pues ahora lo pagamos, esa producción que normalmente va a costar 3 millones de euros, vamos a pagar $200,000 por hacerla. Pero tenemos un agreement artístico que los boundaries o las fronteras artísticas que vamos a cruzar funcionen en los dos mercados porque también vamos a comercializarlos juntos, que esto es bien diferente. ¿Quién de aquí, aparte de las fotografías de cuando haces coproducción, cada quien hace sus propios pósters, cada quien hace sus propios trailers, cada quien hace su propio casting? Nosotros lo hicimos como todos juntos, todos nos vamos igual. Y entonces las portadas de Opera News que funcionaron en Atlanta, funcionaron en Dallas también. Y los trailers funcionaron igual y contrataron también hicimos todo juntos, el marketing completo, la estrategia de medios. Y entonces el savings total fue de casi $500,000 y aparte las 12 funciones de Wrangell en el South of Texas las llenamos todas. Y con excelentes reviews. Entonces, el ejemplo aquí no es que contraten a David Lomelí, porque puede ser cualquiera de ustedes, de cualquiera de nosotros, sino que cuando la verdad colaboramos sin el ego y compartimos valores artísticos, valores de marketing, de funding, pensamos esto en negocio un poquito más macro y no tan micro y perdón, yo soy tenor y sé que soy a lo mejor pisando muchas cosas artísticas, pero si le ponemos tantín de negocio a esta industria, tenemos uno de los mejores productos en la era de lo que hay. No, somos lo mejor de lo mejor. Como yo amo la ópera así de fuerte. Y yo lo he visto hoy en día, desde mi posición de casting, ya genero revenue desde mi Instagram y desde el YouTube y hay pensando muchas cosas. Entonces yo les quería comentar, en esta manera de trabajar, pensemos un poquito más grande y con un poquito menos ego. Porque cuando esas cosas funcionan muy grandes y a cada compañía con la que yo trabajo ya la estamos salvando entre 500 y hasta $1,000 a $750,000 en coproducciones anuales, muy cuantificable y muy específico. Y voy a sumar una cosa a esa reflexión, bravo, que es, porque él habla de millones, de 750, de 5 millones, de 3 millones, pero hay una cosa que me parece sustancial, y lo digo yo como uruguayo, que es un ejercicio que tenemos que hacer en Uruguay todo el tiempo, porque tenemos el síndrome de la pequeñez. Ningún teatro es pequeño y todos los teatros pueden jugar en primera. Lo importante es la decisión artística justa. A todos los teatros puede ir un gran artista, un gran nombre. Nada está tan lejos. Y un gran teatro puede que sea también malo, no tiene nada que ver. Es decir, uno puede tener poco presupuesto, los teatros pequeños, acá la mayoría son teatros pequeños de poco presupuesto, pero si la vocación y la visión está puesta en lo que tenemos que ser, se construye, se llega y se puede. El caso de Santiago es una evidencia. Construyeron en 30 años un teatro que juega en primera línea y que hoy coproduce con España, es decir, y es una ciudad pequeña, no es pequeña, porque Santiago no es pequeña, pero quiero decir, no es la capital de la lírica, no es Buenos Aires, no es San Pablo. Por lo tanto, es posible para todos eso. De verdad lo digo, estoy convencido.
Y el caso del festival, cuando estábamos en el festival del Escorial, pasaba exactamente lo mismo. Era un poco la decisión. Hay algo que tiene que ver de la decisión y la audacia que decíamos hoy. ¿Y cuáles son los problemas a sortear hoy desde Valencia, que es un teatro más importante, para seguir en contacto con Latinoamérica? No, los problemas no. Lo que hay que hacer es buscar las soluciones. O sea, el problema solo existe si tú no quieres buscar las soluciones. Entonces siempre hay un problema. Pero lo que hay que hacer es intentar buscar las soluciones. Pero esto es Valencia y es cualquier sitio. Es un tema de querer encontrar soluciones y el de querer colaborar y participar en un conjunto, en un colectivo, en este caso como es Latinoamérica. Yo creo que esto es una historia de personas que tienen que tener un interés. El otro día lo hablábamos por otro tema, sobre el tema del repertorio contemporáneo. Yo siempre he apoyado el repertorio contemporáneo y me dicen, bueno, pero habrá que ver. No hay que ver nada, tú tienes que probarlo y si sale mal, ha salido mal, pero lo que hay que hacer es ponerse, o sea, no es absurdo pensar cómo va a salir. Es decir, si no apoyamos la creación actual, pues el día de mañana no habrá patrimonio. O sea, y lo que tenemos que hacer es apoyar la creación actual. Pues esto es lo mismo, es un tema de convencimiento y de creer en lo que haces. El creer en colaborar, en este caso, con una comunidad que es la latinoamericana. Antes de abrir a las preguntas, yo quiero que Isamay a partir del 1 de noviembre va a ser la nueva directora del Teatro de la Zarzuela, que es el único teatro en el mundo dedicado a sostener un género que ya debe de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Desde ese lugar, Isamay tiene el desafío de articular con todo Iberoamérica, porque es el único teatro de lengua hispana o del castellano, como querramos decirle. Entonces, ¿cuál es, si lo tenés, si ya hay una idea en ese sentido? Bueno, una de las cosas que yo creo que valoraron más en mi proyecto fue esa necesidad que tiene la zarzuela de extender, volver a recuperar, especialmente con Latinoamérica, esa memoria compartida, porque yo creo que la zarzuela aquí tuvo también mucho, y se ha perdido un poco esa conexión con el género y establecer redes de colaboración. Y todavía no he acabado de hacer así, de llegar, pero... Hay muchas zarzuelas latinoamericanas. Pero sí, pero exactamente, yo creo que desde que ponga el pie allí, y ya lo estoy hablando con algunos, es establecer sinergias para ver qué podemos hacer juntos. Y bueno, desde ya les digo que premiamos desde Ópera 21 Patagonia, que fue un proyecto hecho desde el Teatro Bio Bio de Chile, en colaboración con el Teatro del Lago, y estoy decidida a tenerla en mi primera temporada, porque creo que tenemos que escucharnos, ver qué estamos haciendo de un lado y de otro lado sobre el repertorio y el patrimonio lírico en lengua castellana. Y bueno, y ojalá al final de mi mandato podamos decir que hemos hecho muchos proyectos juntos de ida y vuelta. Esa sería mi intención, ¿no? Y he aprovechado mucho este viaje para hablar, para conocer gente, incluso gente que tenía que haber conocido en Madrid, la he conocido en Manaos, cosa sorprendente. Y bueno, pues he aprovechado para escuchar mucho, ¿no? Hice todo el camino con Jorge, que es una enciclopedia, y todo el tiempo estuvimos hablando de ideas, porque él estuvo y apostó mucho por el patrimonio lírico común, por el patrimonio, por nuestra música, y lo hizo desde el canal, un sitio desde donde tampoco se esperaba esa apuesta, ¿no? Y me ha interesado mucho todo lo que me ha dicho y me interesa mucho escucharle, pero también me interesa que conozcan, como comentaron, me parece que fue Carmen Gloria, que hay proyectos de todo tipo, más grandes, pero también más pequeños, que hay posibilidades de hacer cosas juntos, de cámara, que hay posibilidades de hacer cosas juntos de aquí y de allí, y que
viajen con equipos de aquí a allí, de allí para acá, y en ese sentido van a encontrar una aliada cuando me incorpore a la zarzuela. Gracias, Augusto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha señalado Jorge Cuya en el sentido de que uno... ¿Eh? ¿Aló? Sí. En el sentido de que muchas veces hay que apostar, aunque uno apueste a lo desconocido, pero el valor de estrenar obras, de correr riesgos, claro, uno a veces se cae, yo diría que las menos de las veces, salvo que sea uno se apueste por algo que sea realmente malo, o que sea un bodrio, o un mal compositor, o un mal tema, o una mala puesta en escena. Pero uno de los temas que yo creo que es clave en esto de la coproducción es la mantención de los compromisos respecto de ciertas decisiones, que yo entiendo perfectamente que no es fácil hacerlo, ¿no? Porque cambian las condiciones presupuestarias, cambian las condiciones políticas en un país que pueden determinar una programación. Puede venir un intendente o un alcalde de una ciudad que diga, yo quiero que nos enfoquemos solamente en el repertorio popular, o puede venir otra persona muy de vanguardia que diga, yo quiero todo nuevo, puras obras nuevas, y vamos a invertir en eso, y no ninguna Traviata, ninguna Carmen, ninguna Ida, ¿no? Hace 3 años, yo creo que nosotros en la reunión que hicimos en Buenos Aires, yo llevé un proyecto que nos llegó a Ola. Como este año se celebran los 100 años del nacimiento de María Callas, un compositor español, Alberto Roque Santana, que vive en Budapest, él compuso la música para una ópera que se llama La Diva, que está basada en la vida precisamente de María Callas. El libreto lo hizo Silvia Sass, que fue, aparte de alumna ella de Callas, cuando Callas vivía en París. Ella aprendió muchísimo de ella, y ella recogió una serie de experiencias de María Callas en un libreto que hizo ella junto con otra persona, y hicieron la ópera, y la ópera está completa. Y cuando nosotros llevamos esta idea a una reunión de ópera Latinoamérica hace 2 años, la idea era que la obra se estrenara, porque el atractivo de Sudamérica era ¿dónde cantó la Callas? La Callas cantó en Ciudad de México, cantó en Sao Paulo, se cantó en Río de Janeiro, y cantó en Buenos Aires, naturalmente. Entonces se produjo un gran revuelo y un gran entusiasmo con la idea, pero lamentablemente, por las razones que decíamos, la idea finalmente no prosperó, y ahí está la ópera. Está escrita. Silvia Sass, que está ella muy expectante, yo le conté, le dije, yo voy a estar en la reunión en Manaus, voy a dar cuenta de esto porque pueden haber otros interesados, aunque sea para el año. La idea era estrenarla este año para hacerlo coincidir con los 100 años del nacimiento de la Callas, pero en fin, puede ser el 24, el 25, lo que sea. Pero la mantención del compromiso, que puede ser esa ópera o puede ser cualquier otra, o sea, si queremos hacer la zorrita astuta de Janacek, que en muchos lugares donde no se ha estrenado todavía, puede ser otro título, pero la mantención de la idea central, del compromiso, o sea, este teatro, vamos a participar, vamos a embarcarnos en un proyecto y mantener la idea. Sé que no es fácil, porque a veces hay que luchar contra viento y marea, pero eso también yo creo que es una variable que hay que considerar en el tema de la coproducción y del trabajo conjunto entre distintos teatros. Quizás en esa línea se podría pensar que, más allá de favorecer el intercambio bilateral de lo que suceda el acuerdo de A2 o de A3 en esta reunión, fruto de lo que intercambiemos, también se podría generar un proyecto que en una reunión de Ola todos 3 o 4 se interesen, se comprometan, y que, no quiero decir que sea el proyecto Ola para esta temporada, pero de darle un encuadre un poco más, que sea ese proyecto, no bilateral, sino de todos. También es una idea que podría ser... Es complicado eso, ¿eh? Sí, ya les digo, porque nosotros hemos tenido la experiencia en Ópera 21 y no hemos conseguido, con un solo proyecto que además era dedicado ganó el concurso de composición y era un proyecto pedagógico, y no hemos conseguido, por la diferencia de los socios, ponernos de acuerdo para ponerlo en pie. Pero sí que las buenas prácticas sí que se podrían hacer. Nosotros también estamos trabajando en Ópera 21
en una especie de chat interno donde podamos contarnos los proyectos que tenemos para que la comunicación sea más fluida. Más circular. Ok. Martinita Musú. Gracias. Siguiendo en la línea de lo que planteó Augusto antes, o Agustín, según quien lo mire. Augusto. Es cierto, tiene mucho sentido lo que decía Augusto de dejar la vanidad de lado para poder sentarnos en la misma mesa a conversar. Yo iría un poquito más allá y diría, en esa mesa, de alguna manera, tiene que estar la voz de los públicos, porque si no termina siendo una discusión estética, subjetiva, con muchísimo conocimiento sin duda, pero que hay los receptores y quienes van a comprar la entrada, ¿qué tanto sabemos de lo que quieren ver en el escenario? Entonces mi pregunta es para todos, es esa. ¿Qué tanta palabra le damos a los públicos a la hora de pensar en una coproducción, justamente? Porque yo puedo decir, esto fue un éxito en Brasil, nada me dice que va a ser un éxito en otro país. Mira, yo pienso que como todo en esta vida es el equilibrio. O sea, que hay que encontrar un equilibrio entre lo que el público quiere ver o escuchar y lo que el programador tiene que dar y que escuchen. Entonces, el tema está en encontrar el punto del equilibrio. No puedes pretender solamente hacer solo lo que el público quiere ver, o solo lo que el programador. Yo, cuando trabajé en los teatros del Canal, cuando llegué allí, el director artístico me dijo, mira, yo no puedo programar solo lo que me gusta a mí, porque si programamos solo lo que me gusta a mí, abriríamos el teatro solo 3 meses, ¿vale? Dice, nosotros tenemos que programar lo que le gusta al público, y a los públicos les gusta de todo. Lo que tenemos que exigir es calidad, pero hay que programar de todo, lo que quieren todos los públicos, unos masivamente y otros minoritariamente, con lo cual es lo que te he dicho al principio, el tema está en el equilibrio. Depende también dónde juegues, ¿no? Entonces, en Estados Unidos el modelo de funding es bien diferente, entonces nosotros programamos, nuestro público son a veces las 10 personas que nos dan el 90% del budget. Entonces por ahí ves mucho Pescadores de Perlas, por ahí ves muchas cosas así donde es el passion project del chairman of the board y que me escuchen, porque ya basta. Sí, se vuelve a veces un poquito más, dependiendo el post, ¿no? En Santa Fe, por ejemplo, sí es una participación donde el budget es 50-50. Entonces ahí sí el público tenemos un estudio desde el primer día que vendieron boletos hasta antier. Entonces ahí sabemos los comportamientos, qué día compran, qué día no. El estudio es muy intenso porque también nuestro revenue, nuestro pedazo del pastel es muy alto. Entonces nuestra tecnología de atracción de público y de retención y de programación es muy específica a los behaviors de ticket consumers. En Dallas tenemos está cambiando, ¿no? Ellos, y les platicaré un poquito más en la sesión de mañana de qué manera lo hicieron, pero ellos hicieron una inversión muy fuerte durante la pandemia de cambio, de conexión con la audiencia, porque ellos cerraron por 2 años, pero se metieron $1 millón en social media products. Entonces crearon 52 series al final del año y medio, crearon 4 películas, crearon todo un media suite, generaron 300 millones de views y en esos 300 millones de views tenemos un chorro de behaviors. Perdón mi pochés, o como decimos en México, mi Spanglish, pero ya me la paso mucho tiempo del otro lado del río. Y en ese sentido es donde yo siento que se representa la audiencia a un nivel bastante específico. Entonces cosas muy, muy, muy raras han sucedido por esos estudios de mercado. Por ejemplo, es muy difícil hoy en día, después, y Andrea Catán lo sabe muy bien, después de que el Met ya haya hecho, es como la última para Florencia, y a mí me ha detenido quererlo hacer en otras partes, porque bueno, pues ya el Met ya la hizo.
cositas así. Y no es así de behavior de audiencia, es behaviors de funders, que para nosotros es lo que determina en muchísimas veces. Hay veces en que tenemos producciones que sabemos que van a vender el 50%, pero que la inversión fue tan grande que en revenue no le perdemos. José Miguel, sí. Yo gustaría... A ver, tenemos 5 minutos. Teníamos 2, pero van a ser 5. Ricardo, José Miguel, Cristina, rápido, corto. Yo Muy después bien. le voy a decir mi mirada de lo que dijo Martín también. Yo gustaría de saber la importancia del investimento en comunicación y marketing para se crear nuevos públicos. ¿Cómo se ve esto en el budget de la programación? Está cambiando. La inteligencia artificial nos está diciendo, o sea, tú te puedes meter en ChatGPT hoy, no es exclusivo de Bolero ni de nadie más. Te puedes meter tú y te dice cómo maximizar tu post en Instagram, ¿no? Entonces, la competencia se está, por el tiempo, aire y la atención de cualquiera está cambiando, ¿no? Entonces, yo lo veo, al menos en el grupo con el que yo trabajo, la inversión en social media está empezando a crecer a niveles de ya de 6, 7 figuras en nuestros budgets. Obviamente en las 4 que trabajo, el presupuesto más pequeño que tengo es 15. Perdón, hicimos 2 días en Sao Paulo súper interesantes con este tema y Ola colgó todas las ponencias en YouTube. Le animo a que la vean porque se habló mucho de cómo tener al público en el centro, cómo segmentar y conocer sus opiniones, las inversiones con todas las nuevas herramientas. O sea, le animo a que la vean. José Miguel. Sí, yo quería comentar que además de escuchar el público y tener percepción de lo que el público puede esperar, tenemos la obligación de desafiar el público, ¿no? De crear y de proponer. Sí. Desde los lugares que nos tocan. Y aquí cuento una brevísima experiencia que hicimos en el Sodre. Martín, te acordarás cuando vos dirigías las escuelas, yo estaba en el INAE y decidimos hacer para el Festival Cervantino un ballet, El Quijote del Plata, sobre una historia uruguaya que muy pocos uruguayos conocen, que tenemos una colección de Quijotes única porque había un coleccionista que lo hizo. Convocó en ese momento el Sodre a través de Igor Yebra, que era el director de ballet, a Blanca Lee para hacer una coreografía y lo planteamos a un público que estaba acostumbrado a ver ballet clásico y vendimos la misma cantidad de entradas y me incluyo porque yo estaba en una organización que fue coproductora, digamos. Cumplimos ese desafío y tuvimos parte del público del ballet más un público nuevo que no iba a ver ballet, pero sí se interesó en ver una cosa nueva con un dramaturgo uruguayo muy reconocido. Tú. Bueno, yo solamente quería añadir un poco lo que acaban de decir ustedes en cuanto anteriormente al carácter, que tenemos que dejar el ego como a un lado, con ojos de financiamiento en cuestiones de buscar ayuda en fondos en el sector privado, sobre todo en el mundo europeo y de la banca o americano, o también del sector privado. Lo que es importante muchas veces son 4 Cs que nosotros decimos. La primera es el carácter, vivir la misión de Ola en este sentido, que ustedes están siempre pongan a la gente siempre en el centro. El número 2, que es la colaboración entre todos. Yo veo que he tenido conversaciones súper lindas con un montón de gente de diferentes países y realmente veo tantos proyectos tan bonitos que si actúan juntos como equipo, o sea, la captación de fondos va a venir un montón. Y el tercero es el compromiso. Como había escuchado anteriormente, el compromiso de todos de crear un impacto, que es lo más importante, la capacidad de crear un impacto social, de cualquier sentido. Y créanme que cuando ustedes tengan un proyecto de este tipo y se acercan a la captación de fondos, pues esos van a ser aprobados, de verdad. Gracias. Para redondear, para terminar, para despedirnos de esta mesa, Martín, tenemos una misión como teatros públicos y como organizaciones dedicadas, en este caso a la ópera, pero podría decir a las artes clásicas en general,
que es transformar las vidas de las audiencias, tocarlas. Y yo estoy convencido, al igual que David, que la ópera sigue siendo, no solo está viva, sino que sigue siendo una manera única de tocar a las personas y de transformar la vida. Y si está bien hecha, tiene mucho público, pero tiene que haber una decisión: hacerla bien hecha y no bajar los brazos. Y te aseguro que ni es elitista, ni es para un público especial, ni se necesita ser especializado. Transforma la vida de cualquiera que experimente una voz en una sala, sin ninguna amplificación, sin ningún medio, solo técnica vocal pura al servicio de una interpretación con escenografía, es decir, de una dramaturgia musical, y termina siendo una experiencia única, transformadora. La ópera como el ballet. El caso de Uruguay queda plenamente demostrado que el ballet clásico puede ser masivo, porque hace 10 años nadie hubiera pensado que las audiencias que van a ver ballet en Uruguay irían a verlo. Y si le hubiéramos preguntado al público, te aseguro que nadie hubiera dicho que quería ver ballet. Por lo tanto, es una decisión política que transforma la vida de la gente. Ok. En ese sentido, creo que lo que dice Jorge es un sano equilibrio entre lo que hacemos con nuestras audiencias que vienen todo el tiempo y generar nuevas. Muchas gracias a los panelistas. Quiero comentar que el próximo año el Foro Mundial de la Ópera nos va a dar más o menos una perspectiva de esta manera, teniendo Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Creo que tal como mostraba David, como hablaba Jorge, con Isamay y Augusto, las realidades son absolutamente distintas. Los modelos, los marcos regulatorios, a unos los ayudan más que otros, a otros menos, y así vamos a seguir conversando. Quiero hacer un anuncio. Tenemos ahora una nueva metodología de trabajo en nuestra conferencia, que es la división de trabajos por grupos. Esto no lo habíamos hecho antes, es primera vez. Los grupos ya están asignados. Creo que Paulina ha estado conversando con cada uno de ustedes para saber en qué sala van a conversar. Que conversen en un grupo de acuerdo a presupuesto, de acuerdo a tamaño, no significa que después no van a seguir conversando. Tenemos 2 días para seguir conversando, 2 días turísticos para seguir hablando de las coproducciones e inventando proyectos. Esta es una primera partida, es una primera conversación. Entonces, teatros de presupuesto A, digamos presupuesto alto, el facilitador va a ser Andrés Rodríguez. Y tienen que irse, no se paren todavía, tienen que irse a la sala 2. El listado lo tiene Paulina, para no atrasar. Presupuesto B, el facilitador va a ser Ricardo Pezzato y se van a la sala Luis Duarte. Y luego hay una reunión de compañías independientes que van a abordar las problemáticas y los desafíos. Quisimos también juntarlas a ellas para que se conozcan, para que vean formas de colaborar, hablen de las problemáticas y los desafíos, también en un ambiente un poco más privado. Y por último, a las 5:30 tienen que estar todos de vuelta para lo que va a ser una puesta en común de proyectos que quieran ser expuestos a todos. Les pido por favor que vuelvan, porque es un momento en que sobre todo las compañías o los proyectos medianos más pequeños tienen una oportunidad de ser mostrados en los teatros grandes. Entonces, sé que viene el festival después, a las 8 tenemos función, pero les quiero pedir que regresen a esta sala a terminar la sesión de hoy y la cerremos con un broche de oro que finalmente es la instancia de colaboración práctica que va a ser este mercado global. Muchas gracias. 1 hora.